Bien, saludos hermanos. Saludos a la iglesia santa de Dios. Ustedes son santos, ¿saben? Ustedes son santos. Pablo nos enseña que nosotros, la iglesia, somos santos. Por encima a nuestras debilidades humanas de la carne, como quiera, Cristo Jesús te ve a ti santo, santo. Tú eres un hombre santo. Tú eres una mujer santa de Dios. Y la buena obra que Dios comenzó en la cruz hacia nosotros, Dios va a perfeccionarnos a nosotros, comenzando en el conocimiento, en el entendimiento de la comprensión de su palabra y terminando en nuestras múltiples debilidades que nosotros tengamos. Significa que aunque tú estés sujeto o sujeta a muchas debilidades en la parte humana, lo que conocemos debilidades en la carne, Dios te promete perfeccionarte, mejorar tu vida, ¿verdad? Te promete fortalecerte, te promete sacarte de todas esas acciones de la concupiscencia para entonces perfeccionarte en la santificación y en el crecimiento. No te va a dejar solo. Dios no te va a dejar solo, Dios no te va a dejar sola. Él te salvó para que entonces tú seas perfeccionado en el conocimiento de Dios. En el transcurso, en el transcurso de tu vida, en el caminar de tu vida, tú estás siendo perfeccionada o perfeccionado con Cristo. ¿Ok? Así se habla. Así es que se habla el Evangelio. Y podemos tener muchas debilidades, claro que sí, pero lo que hay que anunciar es la promesa de Dios en nuestras vidas. La promesa es el Evangelio en nuestras vidas. ¿Ok? Cristo Jesús en el Evangelio, Él no viene a revelar pecado. Él viene a revelar su justicia para que el hombre por la fe sea salvo. Él viene a revelar la justicia de Dios. En cuanto a revelar pecado, eso tiene que ver con la ley. En la ley, la misma ley ve al hombre un pecador. La misma ley ve al hombre un pecador, pero la gracia y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, aunque tengamos muchas debilidades según la carne, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Romanos 8, 1 y 2, nos ve a nosotros santos, justos, santo y justo, y nos ve a nosotros progresando, poco a poco, progresando, llegando a una perfección en el conocimiento del Señor. Así que tranquilo, que Dios está contigo. Cuba, tranquilo, Dios está contigo. Panamá, Venezuela, Uruguay, Bogotá, Chile, Argentina, Dios está contigo. Puerto Rico, Dios está contigo. México, Dios está contigo. Guatemala, Dios está contigo. Haití, Dios está contigo. Ecuador, Dios está contigo. Perú, Dios está contigo. Un saludo cariñosamente al pastor John Aguayo. Dios te bendiga grandemente a ti, a tus hijas, a tu hermosa esposa, Cintia Guamani, y un saludo a tu familia, aunque no lo conozco, pero un saludo grandemente en el nombre del Señor. A todos ustedes también saludo. Vamos a comenzar en el nombre del Señor. ¿Ok? Con mucho temor reverente, como siempre. Cada vez que hablo la palabra, cada vez que intento hablar la palabra, siempre Dios pone un temor reverente en mi espíritu y en mi corazón. Pero vamos a seguir adelante en el nombre del Señor. ¿Ok? Alaba Rosario. Gracias, Espíritu Santo. Gracias a ti, Señor. Me siento débil muchas veces, Señor. Pero tu gracia nos fortalece a cada uno de nosotros para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias, Señor. Heme aquí, Señor. El capítulo 6. El capítulo 6 de Romanos, comenzando el versículo 1.
Tú sabes que cuando Pablo habla aquí, Pablo anuncia aquí en los libros de Romanos, comenzando con el capítulo 1 en adelante. El mensaje oficial de Pablo es la justicia, es la justificación. Tú sabes que Pablo dice aquí en el libro de Romanos, capítulo 1, ¿verdad? Versículo 16 y 17. Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios. Aquí en la Biblia Reina Valera dice es, pero yo creo que en el griego tiene que haber un artículo definido. Un artículo definido es el poder de Dios, porque el artículo definido, él va a una dirección, ¿verdad? Va a una dirección definiendo con seguridad y con exactitud qué es el poder de Dios, qué es la justicia. En otras palabras, el artículo él va a definir completo lo que es la justicia. Entonces en el griego aparece diciendo es el poder de Dios. Sin embargo, en la Reina Valera, la antigua, la Biblia Reina Valera antigua dice aquí, es poder de Dios. ¿Qué es la justicia? Es poder de Dios. Poder de Dios, manda, poder de Dios. Pero cuando se usa el artículo definido, él está definiendo que la justicia no es un poder cualquiera, es el poder de Dios. Está definiendo que es el poder de Dios. ¿Ve? Entonces Pablo dice aquí, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es y el poder de Dios para salvación, para salvación, aquel que cree primeramente al judío y también al griego. Porque en el evangelio, la justicia de Dios se revela, dice Pablo, en el evangelio, la justicia de Dios se revela, ¿qué? A través de la fe. Significa que Pablo no está diciendo que en el evangelio la justicia de Dios se revela al hombre cuando el hombre está en pecado. O sea, eso no es lo que dice. La justicia de Dios se revela por la fe. La justicia y el evangelio de Cristo vienen a revelar su justicia cuando el hombre cree. No viene a revelar el pecado. El evangelio no viene a revelar el pecado. Viene a revelar su justicia. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para que el pecador crea. Porque esa es la esperanza. Que el pecador pueda creer en lo que ya está hecho, en lo que Cristo hizo con nuestros pecados. ¿Tú me entiendes? Sin embargo, la justicia por la ley revela al hombre su pecado, su condición, su estado. La condición que se encuentra el hombre pecador, como quiera está en pecado. Eso es lo que hace la ley, revelar el pecado de los hombres, revelar el estado y la condición que se encuentra el hombre. Y el hombre se encuentra muerto en su delito y pecado. Se encuentra sin Cristo, sin salvación, sin esperanza. Por eso que cuando tú oyes un mensaje de eso, un mensaje así, que todo el tiempo están señalando, estás mal, están pecado, paga el precio, den la milla esta, paga el precio, estás mal, tu pecado te va a condenar. Eso tiene que ver con ley. Tiene que ver con ley, pero no con gracia. La gracia da una esperanza al hombre en medio de sus debilidades de la carne. Oramos. Gracias, Señor, en el nombre del Señor. Gracias, Espíritu Santo. Bendice los hermanos, los que están allá al frente. Ellos necesitan de ti. Dale a ellos de tu gracia. Multiplica tu gracia y abunda tu gracia a cada uno de ellos. Aunque sean poquitos, pero esos poquitos son tuyos. Te lo presento a ti, Señor, para que tú abundes sobre su gracia, sabiduría, entendimiento y conocimiento hacia ellos. En el nombre del Señor Jesús. Que así sea hecho. En el nombre del Señor, ¿ok? Bien, comenzamos para la gloria del Señor, ¿ok? El versículo, yo les estaba diciendo que aquí en Romano habla de justicia. La justicia de Dios, donde Pablo le está hablando a los romanos.
O sea, en Roma había muchos judíos que todavía no conocían el Evangelio y ellos estaban bajo la ley. ¿Ok? Entonces, comenzando el capítulo 2 en adelante, comenzando el capítulo 2 de Romanos hacia adelante, el capítulo 3 también, el capítulo 4 y el 5, hasta el 5, todos esos capítulos. Pablo está hablando de la condición que se hallaba el hombre en sus pecados, la condición que se encontraba el hombre muerto en sus pecados, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos aquí, el capítulo 5, versículo 12, estoy en la introducción, ¿saben? Me hallo en la introducción. Yo espero que la introducción no sea muy larga, que digamos, ¿ok? Respira. Tranquilo, paz. Tranquilo, no te pongas nervioso. Relax, relax. Tranquilo, no te pongas nervioso ni ansioso. Dios está contigo. En el nombre de Jesús. Relax, tranquilo. Yo mismo me ministro, ¿sabes? Yo mismo me doy palabra. ¿Es legal? Sí, claro que es legal. Es legal ministrarse uno mismo. Es legal. Es legal. Dios lo permite. Ya que muchos de ustedes no me escriben ni me dan una palabra de ánimo ni fortaleza, pues yo entonces tengo que hacerlo. Yo tengo que hacerlo yo solo. Nada, son bromas. Cariñosamente son bromas. No lo tomes en serio. Yo sé que ustedes algunas veces me escriben y me dan palabra de ánimo y fortaleza en el nombre del Señor. Tranquilo, es una broma cariñosamente de mi parte. Es una broma cariñosamente de mi parte. ¿Ok? Entonces, en el capítulo 5, versículo 12, Pablo continúa con el estado y la condición del hombre, cómo se hallaba el hombre cuando el hombre pecó, que es Adán y Eva, que es Adán y Eva. Y mira lo que dice Pablo, estoy en la introducción, ¿ok? Mira lo que dice Pablo, voy a leer el capítulo 5, tranquilo, con calma, relax, no vayas muy ligero, tranquilo, en el nombre de Jesús. Romanos 5, comenzando el versículo 12, voy a leerlo aquí. Voy a leerlo aquí en esta otra Biblia, que es esta otra Biblia viene siendo la nueva traducción viviente, ¿ok? La nueva traducción viviente, la nueva traducción viviente, ¿ok? Vamos a leerlo aquí entonces, mira cómo lo traduce y lo interpreta. Capítulo 5, versículo 12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Cuando Adán pecó. Cuando dice Pablo aquí, cuando Adán pecó, ese pecado que Adán cometió se conoce como el pecado de transgresión. El pecado de transgresión. El pecado de transgresión es el pecado donde Dios dice su mandamiento de Dios. Los mandamientos de Dios dicen, no adulterarás, no mentirás, no engañarás. O sea, en otras palabras, manténganse ustedes firme obedeciendo en todos los mandamientos que yo les doy. Pero cuando el hombre desobedece, va por encima del mandamiento, se convierte en un pecado ¿de pecado de qué? De transgresión. Ese es el pecado de transgresión. Y pecado de transgresión es lo mismo como decir, como un pecado de comisión. Porque la palabra comisión es un verbo donde se ejerce, donde está la acción del pecado hecho. Se está cometiendo una acción de pecado también, ¿ok? Entonces, el primer pecado que cometió Adán es la desobediencia y la transgresión de la ley. ¿Ok? Perfecto. Pero se está hablando de la ley de Dios, porque todavía no estaba la ley de Moisés. Todavía no había llegado la ley de Moisés. Estaba la ley de Dios, que era la orden, el mandamiento hacia Adán y Eva, que no comieran del árbol que Dios le dijo que no comieran, que es el árbol prohibido. Dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. En. Esta palabra en adverbios es como movimiento. Introduce como que se introduce el pecado en el mundo, en el sistema terrenal del hombre, donde el hombre está viviendo.
¿ok? En el mundo. Mundo aquí es cosmos, en el griego es cosmos. Entró el pecado en el mundo. Ahora, cuando dice Pablo aquí, entró, el pecado entró. El pecado entró en el mundo. Aquí la palabra el artículo definido, y el pecado aquí está sustantivado. La palabra pecado está sustantivado. ¿Ok? ¿Qué significa? Que cuando hablamos de pecado, vamos a hablar un poquito de pecado ya mismo. ¿Ok? Pero tranquilo, que no vamos a estar hablando de pecado con la intención de juzgarte, señalarte con el dedo. Usted está en pecado, dice el Señor. No, no, yo no soy así. Yo no hablo de esa forma. Usted está en pecado, dice el Señor. Te estoy profetizando. Dice el Señor, no, es mejor yo bajar el dedo. Bajo el dedo. Es mejor yo poner este dedo como el dedo profético de justicia. Ay, qué lindo. Qué cosa. Qué lindo. El dedo profético bajo la justicia. Es mejor que este dedo sea nombrado como el dedo profético de la justificación, de la santidad y la justificación. Es mejor porque el tal dedo bajo la ley, eso lo digo yo. Eso lo digo yo. Está el dedo, esto es mi opinión personal, ¿ok? Esto es una pura especulación. Está el dedo bajo la ley que condena, juzga, y está el dedo de justicia bajo la gracia que señala al hombre que el justo por la fe vivirá. ¿Ok? Ok, vamos a continuar en el nombre del Señor. Respira. Cuando uno tiene la respiración acelerada, indica nervios. Indica nervios, que una persona está nerviosa. Está como nerviosa, ¿tú me entiendes? ¿Ok? Ok, bien. Dice, el pecado entró en el mundo. Aquí cuando dice el pecado entró, este tipo de pecado significa como el pecado como un poder que se enseñorea del hombre. Entró en el mundo. ¿Ve? Este tipo de pecado es aquí. Jamaltía. Jamaltía. El pecado jamaltía, que es un sustantivo. Es un sustantivo, ¿ok? Que de este mismo pecado jamaltía, que es un sustantivo, hay una variante, que es este que está aquí, este pecado, que es jamaltano. Jamaltano. Y jamaltano también significa pecado, pero es un pecado de transgresión. Transgresión de la ley de Dios. Transgresión de los mandamientos de Dios. ¿Ok? Ese tipo de pecado, transgresión. Pero cuando aquí Pablo está anunciando el pecado entró, más que el pecado de transgresión también, pues también aplica al pecado de jamaltía. Y el pecado de jamaltía no tiene nada que ver con una acción pecaminosa. Nada. La mayor parte de la iglesia, cuando hablan de pecado, y la iglesia misma interpreta y entiende que es una acción. Cuando muchos pastores dicen, Cristo nos libró del pecado, hermano. Nos libró, pero no puede seguir pecando. Nos libró, qué lindo, qué bonito. Ok, pero no estamos entendiendo que el pecado que Cristo Jesús nos libró completamente es este tipo de pecado, jamaltía. Este pecado jamaltía, que es un sustantivo. Y cuando dice Pablo aquí, en pecado entro, es el poder del pecado, de la muerte, que condena al hombre. Lo pone en una rebelión contra Dios. Hace que este pecado lo pone en una rebelión contra Dios para seguir desobedeciendo los mandamientos. Este pecado es como un señor. Pablo lo personifica, le da bueno, no es que Pablo lo da personificación, no, no directamente, porque la Biblia dice que la Biblia no habla de personificación, pero estoy hablando dentro del estudio gramatical. Dentro del estudio gramatical, aparentemente este pecado como que está siendo personificado.
Personificado. Personificado viene siendo darle vida o personalidad a un sustantivo. Darle vida, movimiento o personalidad a un sustantivo, que el sustantivo no tiene nada que ver con una acción, tiene que ver con cosas, con objetos, con palabras, ¿verdad? Pero este pecado, al ser personalizado, al ser personificado, es la palabra correcta, personificado, significa que este pecado sustantivo está realizando algo. Y es por eso que dentro de la gramática del griego, Pablo pone este pecado sustantivo, hamartía, lo clasifica como un sustantivo nominativo abstracto. Sustantivo nominal abstracto. ¿Ok? Entonces, cuando Pablo dice el pecado entró, es que el pecado entró para enseñorearse del hombre. ¿Te acuerdas? Según el contexto. ¿Te acuerdas el contexto? Romanos 6:14. Romanos 6:14. Cuando dice Pablo, y el pecado no se enseñoreará más. El pecado entra y se coloca como un señor. Se llama como un señor. Señor pecado, yuhu. Señor pecado, yuhu. Ya tú no tienes poder para enseñorearte sobre mí porque Cristo te quitó el poder y no puede enseñorearse sobre el hombre porque Cristo bajo la gracia fue más abundante y quitó el poder del pecado que se enseñoreaba del hombre. Pero hay una diferencia entre el poder del pecado como un sustantivo entre lo que es la transgresión, porque la transgresión sigue todavía vigente. La transgresión de pecado en el hombre cristiano sigue vigente. Pero aún así, aunque la transgresión de pecado sigue vigente, este pecado Cristo lo condenó. El pecado sustantivo que se enseñó del hombre, Cristo lo condenó mediante su obra redentora. Tú sabes qué significa eso, ¿verdad? Eso significa que cuando nosotros en la parte humana pecamos y cometemos una acción de transgresión, que Pablo le conoce como la acción carnal, también la carne o la concupiscencia de la carne, este pecado que condena al hombre ya fue condenado por Cristo. Ya fue condenado. Y el pecado no será más tu Señor. Entonces Cristo condenó este pecado para que entonces Cristo Jesús sea tu Señor. Cristo Jesús sea tu amo, el que te controle y te domine a ti. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo por dónde voy? El tiempo avanza y estoy en la introducción. Me hallo en la introducción. ¿Ok? El pecado entró en el mundo. Dice Pablo luego, el pecado de Adán introdujo la muerte. Dice Pablo aquí, el pecado de Adán. ¿Ok? No dice el pecado tuyo. Dice el pecado de Adán. Lo que nos hizo a nosotros ser pecadores no fuimos nosotros mismos, fue Adán. Pero lo que te hace a ti ser justo, declarado justo, justificado, fue el segundo Adán que representa a Cristo. ¿Ok? Fue Cristo Jesús. ¿Ok? Aleluya. Heme aquí, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Entonces el pecado de Adán introdujo la muerte, que esta palabra muerte es un sustantivo. Es un sustantivo. Donde la palabra muerte significa donde el hombre quedó desligado de Dios, separado de Dios permanentemente y quedó bajo la condenación y bajo la ira. ¿Ve? La palabra muerte, quedó separado, desligado de Dios en un estado de condición sin Cristo, en un estado de condición de ser pecador, de ser pecador. ¿Ok? Ahora Pablo dice, cuando dice el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos los hombres. La muerte se extendió, el estado que puso al hombre, al ser pecador, el pecado puso al hombre en una condición de estar separado de Dios, condenado bajo la ira de Dios sin Cristo. Y ese pecado se extendió mucho más lejos y llegó a todos los hombres también. Ahora luego Pablo dice, se extendió a todos
porque todos pecaron. Dice aquí, porque todos pecaron. Cuando dice que todos pecaron, se está hablando del pecado de transgresión. ¿Ve? El pecado de transgresión hace que el hombre reciba la muerte. Pero ahora Cristo Jesús cambia la muerte por vida. ¿Viste? Hay un cambio. Entonces significa que cuando uno oye predicaciones, ten cuidado, que si pecas en un pecado de transgresión, vas allá a la muerte. El infierno no tienes ganas. Que si Dios me revela que yo te vengo al infierno por cometer ese pecado, repíncate. Ahora, este pecado de transgresión, aunque esté vigente el pecado de transgresión, porque nosotros fallamos en la parte humana, Cristo quitó la muerte. El pecado de transgresión está actual, sigue. El pecado de transgresión sigue. Hay que conocerla, hay que ser realista. Pero lo que Cristo quitó es la muerte. Es la muerte. Es la separación que el hombre está por causa del pecado de transgresión. Entonces los efectos del pecado, que es la condenación y la muerte, ya Cristo lo quitó para siempre. Para Cristo, mantenerte a usted, Cristo, siempre guardado en su presencia, en salvación. ¿Ok? Estoy en la introducción. Entonces, observa lo que Pablo dice aquí mismito en el capítulo 5, comenzando el versículo 19 en adelante. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. ¿Cuál es ese uno solo? Pues Adán. Por un solo pecado de un hombre que es Adán, dice Pablo, muchos pasaron a ser pecadores. El pecado de Adán es lo que nos hizo a nosotros ser pecadores. Ese pecado de Adán que cometió Adán. ¿Tú me entiendes? Entonces dice Pablo, muchos pasaron a ser pecadores, pero por un solo que obedeció, pero por uno solo que obedeció, que viene siendo Cristo. Cuando Cristo obedeció en morir en la cruz, y nosotros también obedecemos en creer en Cristo. Pues entonces dice Pablo, por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. ¿Qué significa eso? Que por tu obediencia en creer en Cristo, fuiste declarado justificado. Por tu obediencia, no por tus obras. No por tus obras y tus méritos. Es tu obediencia por la fe en Cristo. Fuiste declarado justificado para siempre por tu obediencia. Cristo lo que demanda es que crea en su justicia. Pablo dice, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera de cuenta de la magnitud de su pecado. La ley de Dios fue entregada para que la gente se dé cuenta y tenga conciencia de que es un pecador. El que está fuera de Cristo, fuera del Evangelio y bajo la ley le pone en su mente y en su conciencia, eres pecador. Y el hombre se deprime. Soy pecador. Soy pecador todo el tiempo. Porque la ley fue dada al hombre que fue un transgresor para que se dé cuenta que eres un pecador. Pero la ley de Cristo, bajo la justicia, fue dada para declararte justo y para que tú entiendas que tú sigues siendo justo. Para que tú sigas siendo justo. Vamos a dejarlo aquí. Y vamos a pasar al próximo video para ver si me da tiempo de comenzar Romanos 6.1, que es ahí donde yo quiero entrar. Pasamos al próximo video en el nombre del Señor. ¿Ok?